Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos. Bueno, demos unos minuticos que el resto de compañeros se termine de conectar y damos inicio a la sesión de trabajo correspondiente al día de hoy. Es importante que ya estén revisando la plataforma Q10, que las sesiones virtuales están cargadas, el material está cargado, los talleres están cargados. Una vez finalicemos nuestra sesión de trabajo correspondiente al día de hoy, que revisaremos el capítulo 8, espero que logremos abarcar todos los criterios que este establece en cuanto a la implementación de la norma ISO en su versión 2015. Se cargará un taller que netamente busca que ustedes analicen cómo en las empresas, en las organizaciones, se valida o se verifica el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. ¿Listo? Entonces ya demos un minutico más y damos inicio a nuestra sesión. Adicionalmente les informo pues que esta sesión, como es usual, se está grabando para posteriormente cargarse en su plataforma Q10. Ok, bueno, entonces nuevamente buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de trabajo correspondiente a gestión de calidad. Seguimos revisando uno a uno los requisitos que esta establece en cuanto a la implementación de los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones. Ya tuvimos la oportunidad de analizar capítulo 4, que corresponde al sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Digamos que toda esa estructuración, desde la comprensión del contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas, de la estructuración de los procesos, del alcance del sistema, hablamos del liderazgo y de todas esas acciones que utilizamos para planificar y abordar los riesgos, ¿cierto? En el capítulo 7 también vimos lo correspondiente al apoyo, es decir, a eso que se requiere como elementos que nos ayuden a lograr los objetivos establecidos dentro del sistema de gestión. El capítulo 8 es el capítulo, digamos que en teoría el más extenso que se analiza en las organizaciones cuando se implementa un sistema de gestión de la calidad, ya que en este capítulo 8, que corresponde a la operación, básicamente estructuramos esas actividades orientadas a la provisión, es decir, a la entrega de esos productos o servicios que ofrecemos como empresa, como entidad, como organización, ¿cierto? Entonces, digamos que este es uno de los más extensos que se encuentra dentro de la norma, ya que se hace necesario que se analice puntualmente todo lo que corresponde a la estructuración de esos productos y servicios. Como es usual dentro del sistema de gestión de calidad y dentro de todo sistema, cuando hablamos de operación, lo primero que se nos debe venir a la mente es poder planificar, es decir, yo debo realizar, debo estructurar cómo voy a controlar mis procesos, qué requisitos le aplican a mis productos o mis servicios, qué acciones debo considerar cuando estoy desarrollando estos productos o estos servicios. Entonces, en el ítem 8.1, criterio 8.1, que habla de la planificación y el control operacional, la norma me orienta o me dice, hombre, cuando usted esté implementando un sistema de gestión de la calidad y usted dentro de su organización ofrezca productos y servicios, considere lo siguiente. Primero, es importante que se determinen los requisitos para esos productos y esos servicios. Es decir, si existe algún requisito legal, algún requisito aplicable, ¿sí? El cual requiera se cumpla para poder ofrecer un producto o servicio, ¿cierto? Ya sabemos que cuando analizamos la comprensión de las necesidades y expectativas, ¿cierto? Analizamos a todas esas partes interesadas que pueden directa o indirectamente influir sobre la consecución de mis objetivos. En este orientamos básicamente
esas necesidades en los requisitos que deben cumplir esos productos y servicios. ¿Vale? Para yo establecer esos criterios, yo debo primero comprender esos procesos. Y segundo, debo establecer criterios para poder decir que un producto o un servicio tiene aceptación. Esto para que lo comprendan de otras maneras. Por ejemplo, cuando yo se va a liberar un producto, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, yo debo revisar esas características que digamos que he planificado el producto o el servicio va a tener. Y frente a eso defino los criterios para decir este producto o este servicio cumple o no cumple y lo puedo liberar para el cliente o para las partes interesadas. Dentro de esa planificación también establecemos, como es usual, los recursos necesarios. Sabemos que este sistema requiere que la alta dirección se comprometa en asignar recursos para poder dar cumplimiento a esos requisitos que los productos y servicios requieren. Asimismo, se debe establecer los controles de los procesos de acuerdo a esos criterios que hemos establecido por acá para aceptar los productos y servicios. Asimismo, debo establecer cómo voy a determinar, mantener y conservar la información documentada en relación para lo que siempre hemos mencionado, tener la confianza en que los procesos se desarrollan según lo que yo he establecido o he planificado. Como les hacía mención, si yo un proceso digo que se realiza de forma ABC, asimismo las personas que intervienen en el desarrollo de esas actividades lo deben realizar de esa manera y se deben dejar las evidencias necesarias para garantizar que se realizó así. Y adicionalmente, cuando establecemos esos controles operacionales, debemos demostrar esa conformidad de los productos y servicios, garantizando el cumplimiento de los requisitos. Hagan de cuenta o hagan en su mente la simulación cuando usted haga de cuenta que está en ese proceso productivo y usted dice, bueno, voy a poner un producto X. Este celular, por ejemplo, hablando de ese producto, digo, bueno, debe tener dimensiones de 10 centímetros por 15. Debe encender, debe tener aplicación, debe tener este sistema operativo, debe tener este color, debe tener este grosor. Es decir, todos esos criterios que yo defino del producto, yo debo demostrar que efectivamente están conformes frente a esos requisitos que yo he establecido. Es decir, yo establezco unos criterios para desarrollar ese producto. Lo mismo para un servicio. Por ejemplo, si yo establezco en un proceso logístico que mi servicio llegará, por ejemplo, se realizará en horario de la mañana, que se recogerá, empacado, embalado. Yo debo verificar que ese servicio se esté prestando con esos requisitos. Entonces, debo demostrar que se está haciendo. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos validar que un producto o un servicio cumpla unos criterios? Usualmente nosotros utilizamos las listas de chequeo. Yo sé que en algún momento dentro de la implementación de los sistemas o cuando utilizamos las inspecciones de seguridad por allí validábamos ciertas condiciones, ciertos criterios. Asimismo sucede con los productos y servicios. Nos regulamos bajo una estructuración de criterios y posteriormente validamos que estos se cumplan. Cuando ya uno verifica que se cumplan, ahí dice, se le da salida a la planificación de acuerdo a esa operación de la organización. Y la organización debe planificar todos los cambios y revisar las consecuencias de esos cambios no provistos. Suele mucho pasar cuando se pasan por alto ciertas verificaciones en cuanto a los productos y los servicios y hay salidas no conformes. Por ejemplo, que yo dije que iba a recibir o iba a enviar 50 unidades, llegaron 49. Ahí fallé en un criterio. O iba en un color azul y llegó en un azul, pero de otra tonalidad. Entonces, son condiciones que se establecen a los productos y los servicios y que posteriormente debemos controlar y revisar las consecuencias de cambios o de salidas no conformes, ¿vale? Para poder analizar
en el caso de que suceda, cómo actuar o cómo reaccionar. También la norma me dice que aquellos productos que yo contrate externamente sean controlados. Yo les he mencionado que muchas veces en las organizaciones no todas las actividades, todos los procesos, una empresa los realiza. A veces subcontratamos o contratamos a un externo que va a realizar actividades en nombre de mi organización. Yo puedo desarrollar el producto, pero quizá yo no soy la persona que me encargue de entregarlo a los puntos de venta, a los centros de distribución, a un intermediario, ¿sí? Entonces yo contrato un operador logístico. Entonces yo debo garantizar que ese operador logístico, ¿cierto?, entregue el producto de forma controlada, de acuerdo a esos criterios que yo he establecido. Miren que, por ejemplo, cuando usted desea enviar una encomienda a un familiar en otra parte del país, a usted primero le entregan unos requisitos de cómo debe venir empacado o embalado los productos que usted va a enviar. O en el caso de los documentos, en qué tipo de sobre se debe enviar y cómo debe estar diligenciado, relacionado o identificado. ¿Cierto? Y usted contrata a un operador logístico, llámese envía, entrega, DHL, cualquiera de esos operadores logísticos que se encargan de transportar paquetería y mensajería a mano, si lo queremos ver por ahí, unos más locales. ¿Usted qué espera? Que ese operador logístico entregue ese producto, ese paquete, ese documento en ese punto, en esa persona o a ese cliente en el tiempo que usted espera que llegue en buenas condiciones, es decir, que la carga del producto, el servicio no tenga retrasos, que no tenga, en el caso de los sobres, que no esté abierto, que los documentos no hayan sido revisados, ¿cierto? Entonces, cuando contratamos a ese externo, también debemos garantizar que ese proceso que se contrata externamente también cumpla los requisitos que se hayan establecido para el proceso. En el criterio 8.2 de la norma, se me dice que yo debo establecer esos requisitos propiamente de los productos y los servicios. Y lo primero que me dice, comuníqueselos al cliente. Y en esa comunicación, al cliente se le debe incluir la información del producto y del servicio. Sucede muy similar cuando ustedes ven, por ejemplo, ese manual de instrucciones, esa etiqueta, esa ficha de seguridad, por allá cuando hablamos de condiciones seguras y mercancías que se consideran peligrosas. Así mismo sucede acá. Nosotros a los clientes le debemos entregar información pertinente del producto en sus características y del servicio también con sus características. Se deben establecer las consultas, contratos, la forma en que se me establece un pedido, ¿cierto? Normalmente cuando usted realiza una compra, usted menciona unas características, unas condiciones y las define y quedan establecidas. Asimismo sucede con los productos y los servicios. Cuando usted adquiere un producto, usted, en algunos casos, a ese que le compra o a ese que le va a solicitar el producto, usted le llena una orden de compra, le entregan una factura, le entregan un documento que le ilustra la información. En algunos casos, cuando es un servicio, se establecen los contratos civiles, administrativos, en el caso laboral de servicio, ¿cierto? Asimismo, se debe establecer dentro de esos requisitos para los productos y servicios, en cuanto a la comunicación del cliente, cómo se va a hacer la retroalimentación. Y ahí normalmente se establecen esos procedimientos o esos procesos de peticiones, quejas y reclamos, para que de alguna otra manera el cliente tenga la posibilidad de suministrarme información posterior a la utilización de un producto o un servicio. También cuando un producto o un servicio quede bajo mi custodia, ¿cómo va a ser esa comunicación? Y les pongo un ejemplo. Usted va a un taller a que le hagan una reparación mecánica a su vehículo, a su moto, ¿cierto? Normalmente cuando le reciben el vehículo, una listica de chequeo para ver cuáles son los servicios que usted desea, se valida qué características tenga el vehículo, ¿cierto? Unas condiciones
digamos, mecánicas, unas condiciones visuales. Pero mientras hacen esa reparación mecánica de ese vehículo, esa que es propiedad del cliente, yo debo establecer cómo va a ser esa comunicación. Y yo debo establecer la forma en cómo mantener esa propiedad del cliente y controlar que no se vea afectada por las operaciones, por las actividades que yo desarrollo. Frente a eso también, aquí es una actividad que también se contempla en cuanto a la comunicación con el cliente en los requisitos del producto y del servicio, y es que se deben establecer requisitos cuando apliquen contingencias, es decir, cuando por esas cosas de la vida mi proceso, mi producto, mi servicio presenta esas situaciones o esos eventos no deseados, cómo reaccionar y cómo respaldar frente a esa necesidad que requiere el cliente en cuanto a un producto o un servicio. Normalmente esto lo conocemos como las garantías que tienen los productos o los servicios. Allí esas son las acciones de contingencia que usualmente identificamos dentro de las organizaciones. Cuando se determinan los requisitos para los productos y los servicios, la norma me dice, hombre, cuando usted vaya a ofrecer un producto o un servicio, primero debe asegurarse que se están cumpliendo los requisitos que el producto me pide. Por ejemplo, si nos vamos al aspecto sanitario, es un producto de consumo. Yo digo, hombre, esto debe estar avalado por una Secretaría de Salud, por el INVIMA, en fin, por el ente que garantice que el producto mantiene unas condiciones cuando es de consumo, por ejemplo, o cuando es un producto que requiere que esté probado científicamente o técnicamente de que funciona para lo que éste dice que funciona. Asimismo, yo también debo establecer criterios o requisitos para aquellos que usted considere sea necesario para la organización. Por ejemplo, cuando yo reciba un servicio o un producto, yo digo, bueno, listo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando usted coordina una visita técnica a una institución, sea por una visita de verificación, por una visita de auditoría, por una práctica, por temas de conocimiento, por conocimientos, digamos, de un tema específico, esa persona o esa organización que lo va a recibir a usted le dice, bueno, listo, yo te permito el acceso o el ingreso a mi organización, pero mis requisitos para que tú ingreses aquí son estos. Y le pongo unas condiciones o establezco unos criterios para que él pueda visitar mis instalaciones. Asimismo sucede. Cuando usted, por ejemplo, compró un producto, hagamos de cuenta una camisa, un pantalón, ¿cierto? Y por esas cosas de la vida, unos zapatos, usted dice, bueno, listo, yo voy, lo compro y resulta que el producto, por esas cosas de la vida, yo no me lo probé en la tienda. Y cuando llego a mi casa me doy cuenta que la talla no es la mía o el producto me queda un poco apretado o quizás le evidencio alguna falla. Y yo voy a la tienda nuevamente como a decir, hombre, mire, el producto presenta esto. A veces me dicen, bueno, listo. Yo le recibo el producto, hago la verificación, pero bueno, entrégueme la factura, que la factura no tenga tachones. Es decir, que tenga ciertas condiciones, de pronto que no le hayan quitado las etiquetas. En fin, como organización podemos establecer ciertos requisitos cuando establezcamos nuestros productos y servicios, y eso también es válido. Además de que se cumplan unos requisitos legales y aplicables, yo también, en la prestación de mi servicio, de mi producto, yo también puedo establecer ciertas condiciones, es decir, ciertos criterios que se deben cumplir. Yo por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, continuemos entonces. Frente a esto, cuando ya yo he determinado los requisitos, la norma me dice, bueno, listo, ya usted definió esos requisitos. Cuando se hacen los procesos, cuando se hace la operación y está el producto o el servicio para entregar o para consumir por parte del cliente, la organización debe asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos que usted va a ofrecer. Y
debe llevarse una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios para un cliente. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, usted, voy a poner un ejemplo que para estas horas aplica mucho, usted hace un pedido de una comida rápida y se le toma el pedido y le dicen, bueno, listo, en 30, 40 minutos está el domiciliario en su vivienda entregándole el producto. Después de cierto tiempo, puede que se comuniquen para usted y decirle, hombre, no, mira, lo que pasa es que lo que tú me pediste ya se me acabó. Ya no te puedo entregar eso. Entonces, este ejemplo lo que nos orienta es que cuando antes de yo ofrecer un producto o un servicio, yo debo analizar, o la organización debe analizar, si es posible y tiene la capacidad para cumplir, sea cual sea el requisito que se establezca para ellos. Por ejemplo, también sucede cuando yo le digo a mi proveedor, bueno, listo, yo necesito que me mande 20 computadores. Y cuando me llega el pedido, me llegan 10. Y uno dice, bueno, ay, ¿qué pasó? Ah, no, es que no te los pude enviar los 20. Solo te pude enviar 10. Entonces, allí es cuando uno analiza que la organización no revisa los requisitos para los productos y servicios. Es decir, no valida previamente que puede ofrecer un producto o un servicio. ¿Qué va a pasar? Que se va a impactar directamente, ¿cierto? Esa satisfacción del cliente, porque usted no va a poder cumplir con esos requisitos en las actividades de entrega o posterior a las actividades de entrega. También la norma me pide, bueno, listo, cuando usted se comprometa a un producto y servicio, tenga la capacidad de dar cumplimiento a aquellos requisitos que quizás el cliente no le estableció, pero son necesarios para el uso. ¿Me explico? Cuando yo compro, ¿cierto?, un producto, en este caso voy a poner el mismo ejemplo de los computadores. Quizás el cliente, ¿qué espera? Que el computador funcione, que los programas que vengan sean legales, ¿cierto? Que el sistema operativo sea el que le especificaron. Quizás él cuando va a comprar el producto no dice, no, yo necesito que venga con el sistema Windows 10, que tenga el Office, que venga con tal programa instalado, que tenga la licencia. No, él simplemente requiere un computador y lo que se espera es que el computador funcione para lo que se va a utilizar, que son para actividades laborales o académicas, de trabajo estudiantil, ¿cierto? No necesariamente él tiene que saber cómo funciona internamente un programa o el hardware del equipo, es decir, las partes, ¿no? Simplemente él debe o espera que ese producto cumpla la función para la cual él lo va a adquirir. Lo mismo funciona con los servicios. Si usted va, por ejemplo, a una cita odontológica, lo menos que usted espera es que el que lo va a atender sea un odontólogo calificado, ¿cierto? Usted no tiene que decirle, mire, dígale al odontólogo que me muestre la tarjeta profesional o el cartón o el diploma del estudio. ¿Cierto que no? Usted lo que espera es que quien lo atienda sea un odontólogo, por ejemplo. Entonces ahí lo vemos desde los dos aspectos, desde la parte de productos y de las partes de servicio. Entonces, puede que el cliente no me especifique ciertos requisitos, pero lo que se espera de ese producto y servicio es que funcione para lo que éste debe funcionar o aplique para lo que tenga que aplicar. Asimismo, también me piden que yo valide si existen requisitos para la organización, como les mencionaba anteriormente, si yo pongo unas condiciones como empresa que también se estén cumpliendo y que esto sea conocido por la organización. Lo normal, que se cumplan los requisitos legales, los aplicables a los productos, y también debe existir la forma de que la organización revise
cuando existen diferencias entre lo que usted contrató o solicitó frente a lo que se le entregó, ¿cierto? Muchas veces pasa que pasamos por alto ciertas características o ciertos requisitos y cuando usted valida, es que aquí usted no especificó o pasó por alto cierta característica y por ende el producto se entregó en unas condiciones que quizás usted no estableció. Por ejemplo, haga de cuenta que usted, y voy nuevamente al ejemplo del taller mecánico, usted llegó a reparar su carro, hagamos de cuenta que el carro sufrió un choque y producto de ese choque se le afectó la tonería y pintura. Usted llegó a su taller, el carro se lo recibieron, verificaron las condiciones, usted dijo, bueno, listo, y está para que me lo reparen. Quizás a usted se le pasó por alto preguntar cuándo le entregarían el vehículo, quizás no especificó qué tipo de pintura era la que iban a utilizar, quizás usted no especificó. Entonces, cuando usted valida que lo que usted especificó versus lo que le entregaron, pueden existir diferencias y frente a eso se debe poder establecer una revisión que me permita llegar a un consenso y solucionar esas diferencias que hay entre lo que se estableció como requisito de contrato o pedido frente a lo que me entrega el producto o servicio. Eso también es importante, que cuando se establezca un producto y servicio y se establezcan esos requisitos, exista la forma de validar. Muchas veces sucede que nosotros, digamos, no dejamos explícitamente detallado, evidenciado qué requisitos esperamos de un producto y servicio. Y posiblemente existen diferencias cuando se entregue el producto o el servicio al cliente como tal. Entonces, frente a esto, la norma me dice, hombre, cuando usted lo primero que tiene que hacer es, uno, defina esos productos y servicios, defina los requisitos, establezca la revisión y asegúrese que eso, mire, de hecho aquí me lo dice, que se pueda resolver las diferencias y que se debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Y normalmente cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos. Muchas veces nosotros cuando vamos a hacer un trámite, y de hecho los que han tenido la oportunidad de vacunarse, antes de ponerse la vacuna, usted le dice, bueno, listo, aquí se le informa todo y se le manifiestan posibles afectaciones, bueno, no afectaciones, esa palabra suena como muy grave, posibles situaciones que usted puede evidenciar luego de aplicada la vacuna, es decir, condiciones de salud que se pueden ver afectadas, por ejemplo, que le pueda dar fiebre, vómito y todas esas características asociadas a una vacuna, dolor de cabeza, en fin. Pero previamente me están informando de que eso va a pasar. No es que después que me ponen, en este caso a la vacuna, es que yo voy a decir, es que la vacuna me... No, es que usted se le informó antes, previamente. Y mientras usted firme esa aceptación, ya se está garantizando el cumplimiento de los requisitos. Miren que yo siempre les recomiendo a ustedes cuando estén analizando la norma, que espero las tengan a la mano y estén a la par con el desarrollo de la clase, que me dice, ojo, existen algunas ocasiones, como por ejemplo en las ventas por internet, que no es posible verificar una revisión frente a cada pedido, ¿cierto? Y nosotros, frente a esto, debemos revisar las características o el detalle de la información que ese proveedor suministre del producto. Muchas veces, como suele pasar, y como nos pasa usualmente, no somos dados a leer todo. Y muchas veces, tanta información, pues digamos, yo creo que viene así, o va a funcionar, y posiblemente no funcione. Les pongo un ejemplo. Yo compré un adaptador para mi celular, ¿cierto? Que me permite utilizar las memorias USB para trasladar archivos de un celular a otro. Lo compré y después que lo fui a utilizar, no me fijé, porque en realidad no me fijé, pensé que funcionaba, que no era compatible con el sistema operativo. El adaptador no es compatible. ¿Cómo reclamo yo cuando
luego de revisar bien las características del producto, no me fijé en esa condición o en ese requisito que me decía, usted debe tener un sistema operativo con esta versión o superior. Entonces, debemos garantizar que de alguna otra manera, cuando el cliente no pueda verificar ciertas condiciones, yo entregue la mayor cantidad de información frente al producto o servicio, que no quepa duda de lo que este me va a entregar como producto o servicio. Es decir, yo debo definir todas las características o todos los requisitos frente al producto y al servicio. Y esa información la debe conocer, por eso es que se le comunica al cliente. Y la norma me dice, comuníqueselo al cliente, entréguele la mayor información de sus productos o los servicios, para evitar precisamente de que exista una insatisfacción cuando éste reciba el producto o reciba el servicio. Ah, que yo no sabía. No, yo no sabía, no, es que usted no ha leído y aquí está la información. Suele pasar. Entonces, también la norma me está invitando a que yo, ojo, cuando mi producto o mi servicio no pueda ser verificado, ¿cierto? No se puede hacer una revisión, tenga la precaución de entregar la mayor cantidad posible de información frente al producto o al servicio. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si todo está claro. No, profe, todo claro. Manito arriba, por favor. Opción manito arriba. Ya saben cómo es la dinámica en las sesiones de trabajo. Gracias. Frente a esto que hemos mencionado, hombre, y como está en el requisito 7.5 que me habla de la información documentada, me dice, hombre, cuando sea aplicable y cuando se haga necesario, usted tenga información documentada. Es decir, tenga evidencia de que usted sí le informó al cliente, de que el cliente aceptó unas condiciones, de que se le informó al cliente frente a los productos y los servicios. ¿Vale? Eso es importante, de que usted frente a la operación de los procesos en cuanto a productos y servicios tenga la evidencia suficiente o la información suficiente para garantizar de que los procesos se están realizando y que en el caso de que existan diferencias entre el cliente frente al producto y servicio, se le pueda mostrar. Jeremy tiene una pregunta, que levantó la mano. Adelante, Jeremy. Si tiene alguna pregunta, que veo que levantó la mano. Parece que Jeremy se nos fue. Ok, continuemos entonces. Asimismo, la norma me pide que cuando yo esté en esa planificación y cuando esté estableciendo esa operación, yo analice los cambios en los requisitos en los productos y los servicios. Y la organización se debe asegurar de que cuando se cambie algún requisito, exista una información documentada pertinente y que ese cliente sea consciente de que el requisito ha sido modificado. Me explico en esta. Haga de cuenta que yo establezco un contrato, ¿cierto?, con la empresa y yo le digo, bueno, listo. Yo a usted le voy a entregar 50 unidades. Y esas 50 unidades, todas serán de color verde. Resulta y pasa que cuando estamos haciendo esa operación, es decir, cuando estamos elaborando el producto, por esas cosas de la vida, se nos acaba el color verde. Y de esas 50 unidades, 40 me quedan verde y las otras 10 yo se las puedo entregar en azul. Cuando eso pasa, yo tengo que informar. Por eso es que la norma me pide que yo tenga comunicación con el cliente. Y yo le digo, venga, es que del pedido que me hiciste, de esas 50 azules, solo te puedo entregar 40.
Las 10 restantes te las puedo entregar en verde. ¿Hay inconvenientes? ¿No hay inconvenientes? Si él me dice no hay inconvenientes, yo debo tener la información documentada donde el cliente aceptó ese cambio o esa modificación frente a un requisito. En este caso, ese requisito era el color. ¿Listo? Entonces, cuando existan cambios en el producto, en el servicio, frente a lo que inicialmente el cliente me manifestó, debe existir la información que me soporte esa aceptación de ese cliente. ¿Listo? ¿Claro allí? Manito arriba si todo está claro. Ok, les agradezco la confirmación. Requisito 8.3, diseño y desarrollo de los productos y servicios. Este es uno de los requisitos que usualmente cuando la organización no diseña ni desarrolla el producto o el servicio, no es aplicable dentro de su alcance. ¿Cómo así? Muchas veces las organizaciones, digamos que el conocimiento que utiliza proviene de otro. Me explico mejor. Por ejemplo, si yo suministro productos de la canasta familiar, llámese arroz, azúcar, lenteja, ¿sí? Esos productos, yo no soy quien diseñé el producto, es decir, yo no soy el productor de arroz, yo no soy el productor del azúcar, yo no soy... Simplemente yo comercializo un producto que ya está terminado. Si yo fuera ese que coge, cosecha, produce, empaca y posteriormente elabora el producto, sí me aplica el diseño y desarrollo. Entonces, normalmente cuando una empresa lo que hace es utilizar el conocimiento o un producto ya terminado dentro de su operación, no aplica lo correspondiente al criterio de diseño y desarrollo. Cuando la empresa sí hace diseño y desarrollo de los productos, y les pongo un ejemplo, haga de cuenta una fábrica de automóviles, llámese Toyota, llámese Suzuki, llámese Honda, Chevrolet, en fin, la que ustedes conozcan, Ford. Ellos sí hacen diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos vienen y desde una materia prima hacen todo un proceso productivo y le dan, y vale la palabra, transforman y elaboran esa materia en un producto ya terminado. Cuando eso ocurre en mi organización, aplica lo correspondiente al diseño y desarrollo de los productos. Que básicamente, ¿qué me dice? Hombre, usted debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para que posteriormente, cuando usted transforme esa materia, ese insumo en un producto, en un servicio terminado, usted pueda revisarlo. Para eso, primero planifique el diseño y el desarrollo. ¿Y qué me dice? Hombre, cuando usted desarrolle o cuando vaya a desarrollar o a diseñar un producto o un servicio, debe determinar ciertas etapas. La primera es la naturaleza, la duración y la complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. Otro ejemplo que les puede ayudar a orientar esto, hagan de cuenta que usted fuera un arquitecto, ¿cierto? Y usted le piden hacer un edificio. ¿Usted qué hace? De la nada de sus ideas, diseña un bosquejo, ¿cierto? Un plano. Ese plano se transforma posiblemente en una maqueta y esa maqueta después se representa en una construcción real. Frente a eso, cuando me hablan de la naturaleza, pues obviamente está asociado a la actividad económica, es decir, a lo que se va a desarrollar. Luego se revisa lo que corresponde a la duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo.
¿cierto? Frente a eso hay una construcción de ideas, una revisión de requisitos que apliquen. Frente a eso se debe determinar qué etapas del proceso requieren revisiones. Por ejemplo, cuando yo esté en ese plano arquitectónico, yo debo decir, bueno, listo, es que yo dije aquí que la dimensión de este edificio iban a ser 20 por 50 metros. Y cuando voy al espacio físico, yo reviso que el espacio físico quizás es menos o es más. Entonces ahí hay etapas que requieren que usted valide, ¿cierto? Frente a eso también deben haber etapas de verificación y validación del diseño. Por ejemplo, en el caso de una construcción civil, cuando el arquitecto hace esos planos, debe validarse con un ingeniero civil que la estructura pueda soportar ciertos pesos, que tenga cierta resistencia, ¿cierto? Entonces ahí hay actividades que requieren que usted verifique. Y así puede suceder para un sinnúmero de productos o servicios que impliquen esta planificación del diseño y desarrollo. Asimismo, si hay que incluir responsables, autoridades, si toca validar la necesidad de recursos, tanto internos como externos, de controlar varios procesos, porque quizás no solamente sea una sola persona, una sola organización la que participe en el diseño y desarrollo. Tengo que tener en cuenta la participación de ese que va finalmente a avalar ese producto o ese servicio, verificar los requisitos posteriores a la entrega del producto y servicio y analizar o controlar eso que me espera el cliente o las partes interesadas cumpla ese producto o servicio. Lo mismo, la información documentada que sea necesaria frente a esto. Digamos que, resumiendo la planificación y desarrollo, esta es una etapa crítica dentro de la organización que la realice, ya que mire que la norma me pide que puntualmente vaya garantizando y verificando que cada etapa que se va desarrollando esté orientado a que ese diseño y desarrollo, digamos que en teoría y en la práctica, sea aprobado frente a esas necesidades de ese cliente o de esa parte interesada. Asimismo, por ejemplo, debo analizar qué elementos requiero para diseño y desarrollo, es decir, esas entradas para ese proceso. Y ahí yo debo determinar si requiero elementos funcionales o de desempeño de la organización, requisitos legales a los que me debo apoyar, qué normas me aplican para las prácticas en esa organización de esos procesos, qué consecuencias potenciales en caso de que existan fallos por la naturaleza del producto o de los servicios. Y miren que aquí les voy a poner un ejemplo que también nos puede orientar y de pronto está orientado. Hoy en día vemos, hay muchos productos químicos o alimentos que nos ayudan, por ejemplo, voy a poner un caso particular, pastillas para adelgazar. ¿Quién crea las pastillas? ¿Quién elabora ese producto? Entonces, hay todas estas etapas en las cuales yo debo revisar qué requiero para ese producto. Y en el caso de que ese producto, por ejemplo, genere una consecuencia potencial en la salud de las personas, yo debo revisar cómo actuar. Y frente a eso yo debo tener la forma de garantizar o de validar. Por eso que miren que en las etapas es crítico que se tenga presente cuando yo diseño y desarrollo un producto o un servicio, yo pueda garantizar que este va a cumplir con esos requisitos del cliente o de las partes interesadas. Y yo debo revisar o controlar todas las etapas en cuanto a diseño y desarrollo. Y mire que aquí me dice, hombre, la organización debe mantener la información documentada sobre esas entradas, porque quizás cuando, en el caso de que ese producto falle y produzca un efecto en la salud de los individuos, yo digo, bueno, listo, lo que pasa es que cuando por allá adquirí X componente, no era el que se esperaba o falló el proveedor en entregarme uno que no era de las características y se puede hacer la trazabilidad ¿de qué? De lo que pudo haber fallado por esa parte o en esa entrada.
También me pide la norma que yo establezca, cuando hay diseño y desarrollo, controles. Y es lo que les decía, yo debo revisar o asegurarme de que se defina un objetivo o un resultado frente al diseño y desarrollo, que tenga las revisiones necesarias y que me permita evaluar la capacidad en relación a cumplir los requisitos, que también yo deba verificar esas salidas, es decir, normalmente se hagan pruebas posteriores al producto terminado para garantizar si en realidad tiene la funcionalidad, si en realidad ese servicio se puede prestar en esas condiciones, que también yo pueda asegurarme que de esos productos y servicios sí logran la satisfacción del cliente. Entonces miren que la norma en cuanto a diseño y desarrollo es bastante rigurosa para garantizar que efectivamente el producto que usted está diseñando y desarrollando va orientado a eso que el cliente espera recibir. Como siempre, para todo hay que mantener información documentada. Allí se tienen en cuenta las salidas y esa salida debe verificarse que cumpla, que sea adecuada a los procesos posteriores, que se haga un seguimiento, una medición frente a los criterios de aceptación, que sea apropiado a ese cliente, que tenga esas características que son esenciales para el propósito previsto. Miren que eso es fundamental y es lo que les menciono, que en realidad el producto, si yo digo que esas pastillas que compré son para adelgazar, en realidad funcionen para adelgazar y no que por allá estén generando otra afectación de salud o estén funcionando frente a otro tipo de problema o no cumpla esa función específica para la cual dijeron que se había desarrollado. ¿Cierto? Entonces es importante eso. Asimismo, como es usual, cuando existan cambios, se debe garantizar de que esos cambios, ¿cierto?, que se hagan durante el diseño, se verifiquen y que estos no generen un impacto. Y vuelvo nuevamente a el ejemplo que les pongo cuando está el arquitecto diseñando el plano. Cuando se hace una validación, digo, bueno, listo, lo que pasa es que aquí ahora ya las dimensiones, usted debe ajustarlas y él cambia eso y cambia el plano. Cuando el ingeniero o el maestro de obra va a revisar, oye, ven acá, pero esto no era lo que habíamos inicialmente proyectado. Frente a eso, los materiales, los insumos, el aprovisionamiento de la materia prima puede cambiar. Entonces, cuando eso suceda, se debe garantizar de que no haya un impacto adverso frente a ese cumplimiento de los requisitos. Y obviamente exista una revisión, exista una autorización, que existan acciones para prevenir que de pronto no se altere lo que se había proyectado inicialmente como un resultado esperado. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Mano arriba si todo está claro. Jamie ha mantenido la mano arriba durante toda la sesión. ¿O será que no está en la sesión y dejó por ahí? Ahorita pasamos asistencia. Entonces, es importante que la organización frente al diseño y desarrollo miren todas las etapas que tienen. Y finalmente, dentro del control operacional o dentro de esta operación de los procesos, se hace necesario y el requisito 8.4 me dice, bueno, listo, ya internamente, cuando yo estoy haciendo diseño y desarrollo, miren todo lo que valido. Primero, establezco unas generalidades en las cuales me digo, yo puedo desarrollar o diseñar un producto y que esto va a ser aceptado. Debo planificar, debo determinar entradas, establecer controles, verificar esas salidas, estar pendiente a los cambios y frente a eso garantizaré que cuando se haga diseño y desarrollo abarque todo lo previsto. Adicionalmente, cuando yo contrato productos o servicios de forma externa, y era lo que les decía, es decir, las empresas no pueden hacer todos los procesos y se apoyan en esos aliados, en esas empresas amigas,
en ese otro que se especializa, por ejemplo, en eso, en lo que yo no hago, ¿cierto? Yo debo establecer ciertas características que me ayuden a que se cumpla lo esperado por el cliente. Es decir, que a pesar de que yo no directamente realice el proceso, yo garantice que ese tercero o ese externo que va a representar a mi empresa en la prestación de un producto, de un servicio, este lo haga cumpliendo los requisitos míos y del cliente. Es decir, lo hago como si fuera yo y garantizo que ese que lo va a hacer en nombre mío lo realice así. Y para eso nosotros debemos revisar que esos productos y servicios se incorporen dentro de lo que yo realizo dentro de la organización. Que esos productos y servicios que son proporcionados a los clientes por proveedores externos los representen a nombre de mi organización. Y que frente a eso yo debo hacer seguimiento. Primero lo debo determinar ciertos requisitos para seleccionarlos, para evaluarlos, para verificar su desempeño y posteriormente reevaluarlo. Si ese proveedor o ese aliado, yo luego de hacer esos seguimientos, definitivamente analizo que no está cumpliendo lo esperado por mí y por los clientes y está afectando el buen nombre de mi organización, pues yo debo hacer un reemplazo. Es lo que normalmente nosotros por allí debemos determinar esos criterios requeridos y necesarios frente a esos proveedores externos, ¿cierto? Entonces es importante eso. Frente a eso yo debo determinar que eso que yo suministro externamente esté dentro de mi control de mi sistema de gestión de calidad. Es decir, que no sea una rueda suelta y que no vaya a impactar negativamente en lo que espera el cliente de mi producto o mi servicio. Que yo deba o que pueda establecer controles. Normalmente le hacemos seguimiento, les hacemos evaluaciones, los visitamos, verificamos que esté siendo el proceso acorde a lo que yo definí, que esté entregando los productos y los servicios como yo establecí, se debía hacer. Frente a eso yo debo considerar si esto está impactando positivo o negativamente en esos clientes míos, que se le está cumpliendo con los requisitos, tanto del cliente como los legales o como los reglamentarios. Imagínense que yo contrate a un transportista, ¿cierto? A una empresa de transporte y ese ni siquiera los vehículos estén registrados, no tengan seguros, no tengan la tecnomecánica, los seguros obligatorios. Frente a eso, si llega a pasar un accidente, pues está impactando frente a esos productos de pronto que son míos y que el usuario no va a recibir y que finalmente si ocurre un evento no deseado dirán, no, es que no es el transportista, es el que vende el producto o el que entrega el servicio, pero que está realizando la tarea a nombre mío. Entonces, ojo con esos productos o servicios que contratamos externamente. Por ejemplo, Sensa contrata a unos docentes que suministran estas clases a ustedes. Él se debe garantizar de que esas clases se ejecuten de acuerdo a esos requisitos que ellos definieron. Imagínense que yo no hiciera los encuentros que se establecen, se realicen, que yo no hiciera seguimiento, no hiciera talleres, no hiciera evaluaciones. Como proveedor externo de Sensa, no estaría cumpliendo el propósito de él, que es brindar un servicio de educación de calidad. Por ende, impactaría directamente sobre la satisfacción de ustedes, es decir, que ese profesor definitivamente no funciona, no está entregando los conocimientos o la información de la guía que yo espero recibir. Y frente a eso yo debo evaluar, hacerle seguimiento. Por eso es que nosotros a ustedes les decimos, listo, es que hay unos tiempos prudentes para hacer los exámenes, hay unos tiempos prudentes para entregar notas, hay unos tiempos prudentes para desarrollar las actividades, para verificar la plataforma, para todo, ¿cierto? Y ustedes evalúan a los tutores, le hacen controles, verifican que sí están cumpliendo con lo establecido en la guía y por eso se valida y ustedes ven que yo hago ese proceso cuando finalizamos cada una de las sesiones de trabajo y es que todo esté claro y que cuando se finaliza una guía yo digo, bueno, listo, hagamos un barrido y revisemos tema a tema que sí se cumplieron los conocimientos y que finalmente se logra el objetivo de la guía de aprendizaje
Entonces, todo eso debemos garantizarlo dentro de la organización. Y yo debo tener información de esos proveedores, de lo que ellos entregan, de los productos, de los métodos que utilizan, ¿cierto? De los requisitos que se establecen, de las competencias que ellos tienen para calificarse, de las interacciones que se tengan con otras organizaciones, de los seguimientos que se le puedan hacer. Todo eso se debe establecer y la organización me dice, usted tenga la mayor información de esos proveedores que van a realizar tareas o actividades a nombre suyo y que por ende van a impactar sobre esos productos y esos servicios. Finalmente, se debe hacer una producción y provisión del servicio. Y la norma me orienta a que yo deba hacer un control de esa producción. Normalmente son las evaluaciones o seguimientos que se le hacemos para garantizar que efectivamente la empresa, la organización, ¿cierto?, cumpla con lo esperado. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si todo está claro, manito arriba, por favor. Gracias por la confirmación. Finalmente, la norma me pide a mí que dentro de ese control operacional y esa producción y provisión del servicio, yo controle. Y hay unas actividades muy específicas de control. ¿Qué me pide la norma? Hombre, que cuando yo establezca la producción y la prestación del servicio, bajo esas condiciones controladas, esos controles que se debe incluir, hombre, que se tenga información documentada de las características de los productos y los servicios, de cuáles son los resultados que se esperan alcanzar, de la disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición, es decir, de indicadores, de información, de instrucciones, de manuales, de procedimientos, ¿cierto? De si hay actividades de seguimiento y medición en cada una de las etapas, yo deba verificar que se cumplen en cada una de las etapas los controles que se establecieron, ¿cierto? Que se garantice que la infraestructura y el entorno es adecuado para la operación de los procesos, que se establezcan, y miren que en la parte de apoyo nos dice, las personas competentes, que se valide y se revalide periódicamente la capacidad de la organización para cumplir con la producción y la prestación del servicio. Y que cuando esa salida no se pueda verificar, como era el ejemplo de la compra por internet, usted tenga mediciones posteriores. ¿Y qué es cuál? Que yo pueda establecer un proceso posterior que me permita validar que se cumplen esos requisitos del cliente. Y asimismo, se implementen acciones para prevenir los errores humanos y yo pueda tener claridad de liberar un producto o un servicio. Para eso la norma me dice, si tiene los medios y tiene la forma o la metodología, establezca identificación y trazabilidad. ¿Qué me pide esto? Hombre, que usted dentro de todo el proceso productivo o dentro de todo el control operacional o dentro de la operación de esos productos y servicios, usted pueda determinar en qué etapa, ¿cierto?, pudo haber fallado en el caso de que se falle. O frente a esos controles que se han definido en cada una de las etapas, yo pueda hacer trazabilidad de qué proceso, de qué producto o qué elemento proviene de qué proceso. Es decir, las salidas o las entradas frente a los procesos, que yo pueda hacer trazabilidad. Ustedes ven que muchos productos, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, son o tienen establecido un lote de producción. Y de esa manera yo puedo determinar, este lote se hizo con estos requisitos, lo hizo tal laboratorio, lo distribuyó tal proveedor, lo entregó tal distribuidor. Eso es lo que me permite la identificación y la trazabilidad cuando así lo requiera. En cuanto a los servicios, igual. Si yo soy el tutor de ustedes en esta clase, en este periodo, pues ENSA le queda muy fácil
el día de mañana, si usted quiere, por esas cosas de la vida, no alcanzó a hacer el examen final y posteriormente requiere, como les dan 3 meses dentro de los protocolos que se estableció, dentro de los procedimientos que definió la coordinación académica, usted dice, bueno, listo. Después de 3 meses usted dice, bueno, listo, no, es que yo tengo pendiente por allá el examen final, el producto, la nota de producto de la guía de gestión de la calidad. Bueno, listo, es que en el periodo 8 vamos a revisar qué tutores o qué guías estaban abiertos, el curso si estaba abierto, si usted sí vio la guía. O sea, que exista la forma de yo verificar qué tutor fue el que dio, qué temática fue la que dio, si en la plataforma estaba la información o no, ¿sí? Y frente a eso podemos hacer identificación y trazabilidad del producto o del servicio en este caso. Asimismo, yo también debo garantizar si existe propiedad perteneciente a los clientes o a los proveedores, y era lo que les decía. Yo debo cuidar cuando tenga productos o servicios bajo mi custodia o custodia del proveedor, que eso se proteja, se identifique para que su utilización o su entrega frente a los productos y servicios esté conforme y que no se vaya a extraviar, a perder o deteriorar. Y frente a eso se considere un uso inadecuado. Asimismo, la norma me pide preservar y me dice que preserve esa salida durante los productos y los servicios, que me garantice. ¿Qué es la preservación? Y aquí la nota me lo dice, hombre, usted puede identificar, rotular, saber quién manipuló, que no se vaya a contaminar el producto o el servicio, que el embalaje o el empaque o la forma de almacenar no afecte la condición o la característica del producto, que el ambiente donde se esté almacenando, de pronto la humedad, la temperatura, ¿sí? No sea un elemento que pueda afectar las características o la prestación del servicio, ¿cierto? Cuando hay muchas personas que intercambian información o pasa de un transporte a otro, eso es lo que me pide la norma, que yo preserve esas condiciones del producto o del servicio durante todas esas etapas, desde que se realiza el producto hasta que se entrega a ese cliente final. Y por eso me dice, revise qué actividades puede utilizar o realizar posteriores a la entrega de los productos y los servicios. Está muy orientado a una retroalimentación que se debe hacer con el cliente para garantizar que sí se cumplan los requisitos, que el producto funcione para lo que fue hecho, que tenga la vida útil prevista, que no esté generando consecuencias potenciales no deseadas, ¿cierto? Y se debe garantizar los cambios. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Manito arriba si todo está claro. Finalmente, la norma me dice, cuando ya usted haya hecho previamente todo lo anterior, usted debe definir una actividad que se llama liberación de los productos y servicios. Es decir, ya usted validó que ese producto o ese servicio cumple todo lo que se planificó, tenga los controles necesarios, tenga los seguimientos necesarios. Y frente a eso, usted le puede decir, listo, cliente, aquí tiene a su disposición el producto y servicio. Es decir, como dice aquí, la organización debe implementar todas las disposiciones en todas las etapas para verificar que se cumplan los requisitos y servicios y que se liberan los productos cuando se haya completado satisfactoriamente todo lo que se planificó. Eso es así de sencillo. Y se debe mantener información documentada de esa trazabilidad cuando se le dio la liberación al producto o al servicio y de la conformidad. Es decir, que se verificó que el cliente garantizó que el producto estaba aceptado. Y finalmente, la norma me dice, controle esas salidas no conformes. Posiblemente, en alguna etapa se falló y se realizaron salidas no conformes. Es decir, se me presentan quejas, reclamos, ¿cierto?, frente al producto o servicio. Y frente a eso, yo debo determinar cómo lo voy a corregir, cómo lo voy a separar, cómo lo voy a contener, si el producto toca devolver, suspenderse
informarle al cliente, cómo voy a obtener una autorización para que se acepte el producto. Eso era lo que les ponía como ejemplo, y es que muchas veces, listo, liberé un lote de productos, vamos a ver que ese lote está presentando fallas. Suele pasar. María Michelle, ¿tiene alguna una pregunta? ¿No? Ah, ok. Entonces, la norma me dice, hombre, si usted liberó un producto y por esas cosas de la vida posterior el producto falla o el servicio falla y no satisface las expectativas del cliente, usted tenga la forma de corregir. Y que frente a esa corrección usted pueda informarle al cliente, retirar el producto o retirar el servicio, reprocesar si se puede en algunos casos y poder nuevamente satisfacer esa necesidad del cliente. Frente a eso se debe mantener la información documentada que describa qué fue lo que no estuvo conforme, qué acciones usted tomó, qué concesión o acuerdos logró con el cliente y en el caso de que se identifique quién informó la no conformidad, qué acciones se tienen. Les voy a poner un ejemplo. Uno llega a un almacén cualquiera y quizás la persona que lo atendió, digamos, no lo realizó o no hizo la atención de la mejor manera. Un servicio como tal. Hagamos de cuenta que usted fue a su EPS, ¿cierto? Una cita médica cualquiera. Usted le dijeron, su cita médica era a las 8:30 y lo vinieron atendiendo a las 9:30. Y la persona que lo atendió quizás no lo hizo de la mejor manera, quizás no entregó la información que usted esperaba que le entregaran, es decir, no logró la satisfacción en usted. Por allí vemos normalmente en las empresas los buzones o ya hoy lo vemos a través de los medios electrónicos, las peticiones, quejas y reclamos. Una queja y usted describe la queja. Como organización, ¿qué toca revisar? El evento, la situación, informar qué acciones se tomaron y cómo logramos subsanar frente al cliente esa queja. Lo mismo sucede cuando usted recibe un producto que no funciona. Usted pide su garantía. Es decir, la norma me está pidiendo, listo, cuando usted, por esas cosas de la vida, entregó un producto y un servicio que en primera instancia se aceptó unas condiciones, pero que posteriormente generó una no conformidad, determine cómo va a subsanar esa no conformidad frente a la norma o a los requisitos. Ahí toca validar qué se dejó de hacer, qué incumplimiento hubo y corregir. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Dudas, preguntas frente al capítulo 8? Vean que es el más extenso, pero básicamente me está orientando a que yo dentro de la operación frente a esos productos y servicios no pase por alto ningún detalle dentro de esa cadena de actores y de elementos que hay desde que ese producto está en mi organización y posteriormente lo recibe ese cliente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas o preguntas y todo está claro, ya saben, opción manito arriba. Ok, gracias por la confirmación. Como les decía al inicio de la sesión, acabamos de finalizar capítulo 8. La invitación es a que vuelvan a repasarlo. Ustedes tienen la norma, tienen el material, está en su plataforma. Día de mañana, más tardar viernes, ¿cierto? Estaré subiendo otro taller. De aquí en adelante vamos a hacer un taller que nos permitan verificar el cumplimiento de los requisitos y cómo se establecen en las organizaciones. Es decir, les voy a montar unas situaciones en las cuales ustedes deben, en base a la norma, determinar si se está cumpliendo o no con el requisito que esta pide. ¿Listo? Entonces estemos pendientes porque ya mañana jueves, capítulo 9, viernes, capítulo 10 y realizamos una actividad de verificación.
La próxima semana seguimos haciendo otras actividades que nos ayuden a comprender la implementación de un sistema de gestión de la calidad en las organizaciones. ¿Listo? Manito arriba. Confirmación de entendimiento de lo que se está proyectando para el desarrollo de la clase. Y si no hay dudas o preguntas, desearles una feliz noche. ¿Listo? Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, profe.